Donde las disciplinas del diseño se cruzan y dialogan, surge un espacio de encuentro para todos. Desde los pasillos de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica, entre planos, maquetas y creatividad, nace un punto de encuentro. Bienvenidos a tu espacio. Ahora comienza Espacio Común. Bienvenidos a Espacio Común, el programa de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Este es un espacio de diálogo donde compartimos y debatimos ideas sobre arquitectura, sobre diseño, sobre ciudad, integrando las disciplinas profesionales que conforman nuestra oferta académica. Este a su vez es un foro que reúne voces diversas comprometidas con construir desde distintas perspectivas un verdadero espacio común. Les saluda su moderador, profesor Pedro Rosario Torres, coordinador de la experiencia de fin de carrera en el programa de arquitectura. Y en esta oportunidad tengo el honor de conversar con nuestra invitada de hoy, María Inbert Rivera, que es egresada de nuestro programa de arquitectura, interiorista, y este año fue jurado de la medalla Francisco Luis Porratadoria sobre el tema, y eso es lo que vamos a hablar, Medalla a la Excelencia en Diseño, versión 2025. Bienvenida a Espacio Común, María. Muchas gracias, Pedro, por tenerme. Es un placer tenerte. Hoy vamos a hablar de premios. Y el tema de premios es uno que me llena de mucho regocijo, porque tal vez algunos de los compañeros que nos escuchan hace muchos años conocen que la escuela da un premio. La escuela da un premio que le conocemos como la medalla Francisco Luis Porratadoria, y es bajo el interés de reconocer lo que es la excelencia en diseño arquitectónico. La escuela tiene 3 programas, pero nos vamos a enfocar en el programa de arquitectura. Ese premio se da una vez al año y es un premio que se da dentro de los estudiantes que están cursando su 5º año curricular, que es lo que llamamos cariñosamente la experiencia de fin de carrera. Para los que no conocen cómo son las escuelas de arquitectura, lo explicamos un poquito. Esto es un programa de 5 años y ese 5º año es lo que le llamamos el fin de carrera. Los estudiantes se les da la tarea de en el primer semestre hacer una investigación profunda sobre el tema que conduce en el segundo semestre a un proyecto arquitectónico. Y ese es un proyecto arquitectónico que ese estudiante hace solo o sola. Uh-huh. Y ese se convierte en su proyecto, como está basado en una investigación profunda, se convierte en su proyecto más complejo y más completo en su carrera. Los profesores que damos esos cursos nos llamamos mentores, ¿verdad? Porque el estudiante es quien está haciendo el trabajo. Y tú sabes esto como egresada. Y llama la atención porque en ese proceso, ¿verdad?, el estudiante va descubriendo y va haciendo su proyecto complejo. Y en muchos casos viene la genialidad que llega a la parte que nos gusta, ¿verdad?, la excelencia. Cuando se acaba el año y técnicamente cuando el estudiante termina ese proyecto, lo termina exitosamente, pues ha completado su grado de arquitectura. Y en proceso de completar su grado, los profesores, cuando identifican la excelencia, se les da la oportunidad de una vez al año, dentro de aquella clase graduanda y luego graduada, los profesores se les da la oportunidad de escoger o nominar aquellos proyectos que llegaron a la excelencia, pero que ese mentor o mentora entiende que tienen la capacidad de ser elevados a un reconocimiento que se da uno en el año, que nosotros llamamos la medalla Francisco Luis Porratadoria. Y es una medalla competitiva. O sea, esos proyectos se nominan y se presentan ante jurados externos a la escuela para competir por uno. Le llamamos conseguir el mejor de los mejores. El nombre Francisco Luis Porratadoria es un nombre significativo para nosotros porque aquella persona que visita la ciudad de Ponce ha sido rodeado, ha sido abrazado con la arquitectura de Francisco Luis Porratadoria. Entre otras cosas, ¿verdad?, los que conocemos la ciudad de Ponce, estamos hablando de uno de los arquitectos, se puede argumentar que el más importante, de los más importantes de principio del siglo XX, con una cartera de proyectos impresionantes, fue director de edificios públicos en la ciudad, proyectos como el Banco de Ponce, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ponceño, el Hotel Meliá, la versión actual que tenemos del Teatro La Perla, la original es de Juan Bertoli, pero entonces la versión actual se la acredita a Porratadoria. La
versión actual que tenemos de la Catedral de Ponce es la versión de Francisco Luis Porratadoria. La catedral, aquellos que conocen la historia saben que fue afectada en el terremoto de 1918 y precisamente las torres se afectaron, así que la versión que tenemos, la versión no clásica, es la versión de Francisco Luis Porratadoria, entre muchos otros proyectos en Ponce, en la región sur y en otras regiones de la isla. Y precisamente es Porratadoria el diseñador, el autor del edificio Forteza, que es la sede de la Escuela de Arquitectura y Diseño, que es el primer edificio en hormigón armado hecho en Ponce, la primera tienda por departamentos de Ponce, un edificio de 1926 que es nuevo en su tipología arquitectónica, porque es el primer edificio que se hace después de los cambios en las lógicas de construcción, después precisamente del terremoto del 18. Y es un edificio que desde el año 2008-2009 la universidad lo tiene y lo adquirió precisamente para hacer lo que es hoy día la Escuela de Arquitectura y Diseño. Así que entendimos cuando se estableció la medalla, que se estableció para el año 2016, con la gesta del decano en aquel momento, el arquitecto Luis Vadillo, entendimos que ese era el nombre correcto, ¿verdad? El nombre del diseñador de nuestro edificio. Y entonces llegas tú, ¿verdad?, a la escuela, y como mencioné en la introducción, María, tú eres la primera egresada que ganas esa medalla. Lo ganas en el año 2014, que es el año en que tú egresas de la escuela. Quiere decir que tú eres de la primera clase de ingreso a la escuela y eres de la primera clase de egreso. Yo no converso contigo tal vez hace 12 años o una cosa así, ¿verdad? ¿Qué se siente? Yo creo que yo nunca te he preguntado esto. ¿Qué se siente formar parte de esa primera clase que ingresó a la escuela y luego de esa primera clase de solo 4 graduandos que egresó en el año 2014? Pues mira, cuando nosotros entramos, para nosotros fue una experiencia única. O sea, yo vengo de San Juan y para mí todo siempre era, pues, UPR, como que sea... Pero cuando yo vi las facilidades de lo que era el casco urbano de Ponce y la escuela como tal, y lo que traía nuevo, que era tan diferente a todas las otras escuelas de arquitectura en Puerto Rico, que era directamente a la computadora, que te enseñaban que seas bien fuerte en eso, y para mí entender, o sea, gracias a Dios estuve correcta, que para ahí es donde se está moviendo el diseño. O sea, tienes que moverte con el tiempo y siento que Ponce estaba haciendo eso. Y entonces me recuerdo viniendo para acá, yo creo que yo era la única de San Juan, o si no, bien poco éramos. Y cuando entramos era como que al revés, todo el mundo era un edificio nuevo, todo era nuevo, todos estábamos súper emocionados, todos queríamos abarcar todo el edificio, pero ustedes no nos dejaban. O sea, me recuerdo esta gente tratando de hacer maquetas en el segundo piso y todo el mundo tratando de bajarnos, que no se podían usar todavía. Pero fue una experiencia única, de verdad, o sea, que yo creo que más nadie la va a tener, que teníamos el edificio para nosotros, literalmente para nosotros. Y eso era otra experiencia porque también nos dejó, aunque tú no lo creas, de noche cuando hacíamos maquetas y eso, no nos quedábamos en el primer piso, nos íbamos para el tercero, entonces como que poníamos cosas en las paredes y teníamos tanto espacio que en verdad creo que eso ayudó a la creatividad. A simplemente como que si usen eso, ya tienen tanto espacio, tienen esto, tienen lo otro, y era como que abarcábamos todo. Y esa fue una experiencia bien única y bien chula, en verdad. Yo no sé si yo debo enterarme de todas esas cosas, ¿verdad? Pero, tal vez todos estos años, pero sí, qué chévere. Entonces, eso nos explica cómo te sentiste en el proceso de ingresar. Pero háblanos ahora, después de esos largos 5 años del programa de arquitectura, una carrera profesional de muchos créditos, incluso en el pasado eran más créditos que el creditaje actual del programa. Háblanos de qué se siente ser parte de la primera clase graduada de la escuela, uno de solo 4 estudiantes, ¿verdad? Y dentro de uno de nuestros catálogos hay una foto memorable, bien bonita de ustedes 4 con sus togas en el día de la graduación. ¿Qué se siente formar parte de esa primera clase graduada? Pues en verdad fue un honor porque entramos bastante. O sea, nuestra clase era bien grande, era como de 100, ¿no? Eran 116. 116. Y de 116 que a través de 5 años seamos 4 nada más. Eso fue algo que los 4 mismos como que tuvimos que pelear por nuestro espacio. O sea, me recuerdo que hasta académicamente cuando tú dices lo de los créditos, yo creo que todos nosotros tuvimos que retar a esta clase
porque no nos dio tiempo para terminar todo y yo reté cálculo, gracias a Dios lo pasé, creo que Jan tuvo que retar otra, Dali también, Natasha también, como que todos tuvimos que, pero todos peleamos por nuestro puesto y por estar ahí ese día y por ganarnos como que ese título de como que la primera clase y todos los queríamos. Qué bien. Siendo la primera clase, ustedes experimentaron la primera versión de lo que hoy día conocemos como la experiencia de fin de carrera, que aunque ha ido evolucionando y todo para bien, ¿verdad? Ciertamente hay unos elementos que ya estaban, que era un primer semestre de hacer investigación y un segundo semestre de desarrollar el proyecto. Uh-huh. Tu proyecto resulta el ganador. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre en qué se basó tu investigación y cómo, primero la investigación y luego entonces cómo se lleva al proyecto? Pues me recuerdo que eras tú y Luz que estaban en ese primer semestre de investigación y fue algo que literalmente, lo más que me gustó fue eso, o sea, arquitectura lo que también te enseña es cómo resolver problemas, que siento que es algo que otros destrezas no te enseñan, es como que problem solving skills, que es un skill básico para cualquier cosa que tú estás haciendo. Y era literalmente eso, ustedes nos propusieron, dime un problema y cómo tú tratarías de resolverlo arquitectónicamente. Cualquier problema, no nos diste límite, no nos diste parámetros, interprétalo como tú quieras y vamos a ver qué sale. Y eso fue espectacular, o sea, literalmente teníamos, y no solamente de mí, o sea, a través de la clase, teníamos problemas que, a suponer, bueno, cuando estábamos en la clase que me decía, bueno, es que tú sabes, los problemas de Puerto Rico, no tenemos educación, no tenemos comida, vamos a resolver esto. Y era todo algo bien interesante, porque el mío como tal abarcaba el problema de la comida en Puerto Rico, que todas nuestras importaciones de comida llegaban a través de un puerto en Jacksonville, Florida. Y mi stance on it era que si había algún tipo de terremoto, huracán, desastre natural o hasta una misma huelga, que cerraran el puerto por más de un periodo de tiempo y nosotros nos quedábamos sin comida. Uh-huh, uh-huh. Y eso afectaba un 80% de todos nuestros alimentos. Y entonces a base a eso hice un estudio, basé unos análisis de por qué Puerto Rico está importando frutos que nosotros mismos podemos cultivar. Uh-huh. Es por la tierra, es porque tenemos demasiadas montañas, porque entonces me metí en esa investigación y cuando llegué a cabo yo, pero espérate, como que ya esto se está haciendo, o sea, no estamos aquí reinventando la rueda, entonces cogí un precedente de Singapur, uh-huh, que son estos, se enfocaban ellos específicamente en lechuga, pero yo lo adapté a diferentes cosas, que eran como este tipo de tecnología que subía y bajaba para darle un tipo de tratamiento para el cultivo en un espacio específico diseñado para eso, que era literalmente un cultivo moderno, porque no te tenías que, porque también el problema del cultivo es que la gente no quiere ir para físicamente recoger los productos, y eso era también una de las cosas que el diseño ayudaba, que era estar bajo techo, tenía un sistema más agradable para poder trabajar, y entonces también lo hacías tipo, bueno, consolidando el proyecto, es que terminó siendo un tipo que en la parte de arriba tú podías cosechar todo lo que venía siendo lo limité a ciertos productos. Yo quería hasta meter vacas, pero o sea, lo limitamos a tipos de vegetación. Uh-huh. Y entonces en la parte de abajo teníamos un espacio abierto para un tipo de Open Farmers Market, sí, que ahí podían venir tanto los mismos farmers de la isla como podíamos literalmente from farm to table, uh-huh. Que es un concepto bien aquí fascinante, o sea, y es algo que hasta investigué que cómo esto también se podía crear, no solamente, porque inicialmente la propuesta era en San Juan, justo al lado de Plaza, uh-huh, que tenemos el espacio ese donde eran 3 monjitas, el Plaza Acuática. Ajá, Plaza Acuática, y entonces era ahí en ese site, que ahora todavía no hay nada. Y empezaba. No, pero Plaza Acuática no era ahí. Plaza Acuática es donde está Best Buy. No, exacto, pero era justo al frente que tenía el lote ahí. Yeah. Y entonces cuando lo vi, yo dije, aquí es donde puede ser. Porque también el problema era que eso mismo, que toda la cultura, todo lo que viene siendo cosechar es bien lejos de la ciudad y donde vive la mayoría de la gente, uh-huh, en la ciudad. Entonces tenías que añadirle la guiada para ir para allá y también tenías que añadirle eso mismo, que era un trabajo tedioso. Entonces lo consolidaba todo en no, mira, aquí hay trabajo, estamos ayudando al empleo, estamos ayudando a que no dependamos de otros lugares, porque también hasta
estudié y hablé con dueños de franquicias como Sizzler, como que cuánta lechuga de verdad tú necesitas al año, cuántos meses, para ver si uno podía mantener la demanda. Claro, claro. Y entonces, pues obviamente como edificio no daba, pero haciendo este modelo alrededor de la isla varias veces en lugares específicos, empezabas de verdad a ver un tipo de ayuda a la isla. Te voy a contar que es un tema bien pertinente el que tú planteaste y fuiste la primera en plantearlo, perteneciendo a esa primera clase. Y te lo digo porque una de las evoluciones que ha tenido el proceso de investigación en el programa de arquitectura es que ahora los estudiantes tienen que someter su tema de forma adelantada. Tú lo sometías el primer día de clase, pero ahora los estudiantes tienen que someterlo en su semestre antes de empezar el quinto año para evitar que no se repitan mucho los temas y ese tipo de cosas y para preaprobarlos y eso les gana un poquito de tiempo en su proceso investigativo. Pueden empezar a investigar durante el verano antes del quinto año y todo ese tipo de cosas. Pero algo que tú no conoces es que ciertamente va a la pertinencia del problema porque ese tema me lo buscan mucho los estudiantes. Tienen esas preocupaciones todavía al sol de hoy y tú lo sometiste antes de que pasara María, que viniera una pandemia, que los terremotos en el área sur. Y siempre me llegan temas de la seguridad alimentaria, de la capacidad de Puerto Rico de producir y todo ese tipo de cosas. Y ahora puede ser un poquito más difícil porque ya hay unos hallazgos que se basan en las investigaciones que hiciste tú y que hicieron otros compañeros que investigaron temas similares, que es lo que empieza a suceder. Ya tanto tú te informaste, pero informaste a la escuela, o sea que le generó conocimiento. Y ese es el punto de la academia y de hacer este tipo de investigaciones en la Escuela de Arquitectura Ambiental. El resto de las personas puede que estén pensando que ellos lo que tienen que es aprender a hacer un plano, pero no, hay un proceso de pensamiento antes de llegar a ese proyecto. No, completamente. Y es al revés lo que te dije al principio, que para mí es eso, no es que estamos diseñando algo lindo, que se vea bien, no estamos como que estamos diseñando para solucionar problemas. Claro. Que eso es lo que de verdad viene siendo arquitectura, una respuesta a un problema. Claro. O una solución a un problema, mejor dicho. Claro. Este año, unos 12 años después, casi 12 años después, pasó algo bien particular en el proceso de hacer el jurado de la medalla Francisco Luis Portadores. Como mencioné hace un rato, esa medalla, los profesores o los mentores nominan proyectos, pero es un jurado externo a la escuela. No hay profesores, no hay administradores de la escuela. Se compone de 3 miembros ese jurado. En muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones se busca incluso una persona fuera de Puerto Rico. Son los que evalúan esos proyectos que se someten y de entre ese grupo de excelencia escogen un proyecto. Y tú fuiste primera en muchas cosas y fuiste primera este año en otra cosa más, si eres la primera egresada que es invitada a formar parte del jurado de la medalla Francisco Luis Portadores. Entonces tú tienes esa perspectiva única de haber vivido la experiencia de fin de carrera desde el punto de vista de estudiante y ahora verla desde el punto de vista del jurado. ¿Cuál fue tu experiencia cuando recibiste esa carta de invitación a pertenecer al jurado este año? Pues al principio me sorprendí mucho y le di gracias a Dios que estaba en Puerto Rico y que podía aceptar la invitación y que con mucho gusto, porque para mí volver para Ponce y volver para la Escuela de Arquitectura, cualquier excusa. Así que yo feliz de la vida y súper contenta. ¿Y cuál fue tu experiencia al participar activamente en el jurado? Pues para mí fue una experiencia honestamente bien rara. Yo ahora teniendo como que a mis profesores al frente, porque como ahora se hace que el profesor es el que te presenta el proyecto, pues para mí era una experiencia bien rara, bien diferente. Pero en una forma bien buena, en el sentido de que pude ver cómo ellos, porque ellos empezaron conmigo como profesores, cómo ellos han desarrollado y cómo ellos han evolucionado como profesores, que es algo también súper brutal ver, porque es un crecimiento no solo de los estudiantes, pero también de los profesores y cómo ellos han, no, mira, ya no estamos haciendo esto, ahora lo estamos abarcando de esta forma. Y para nuestro año, los proyectos como que terminan siendo un poco más pequeños y ahora son proyectos mucho más complejos, que tienen mucha programación y tienen límites de pies cuadrados, que pues te reta más y te reta y te tiene que hacer pensar eso mismo, cómo lo puedo lograr de esta forma o cómo lo puedo pues abarcar o hacer algo diferente o nuevo. Ese tema que tú traes es interesante porque, y tal vez merece una explicación, y ha sido tema de debate de quién debe presentar el proyecto. Sí. La escuela, desde que se instauró la medalla, ha tomado la postura
de que no es el egresado autor del proyecto el que presenta el proyecto, sino que es el mentor que lo nominó, porque el punto de lo que se le presenta al jurado no es, ya sabemos que es excelencia, no es un asunto de explicar el proyecto en todas sus partes, la secuencia. El jurado es un jurado ilustrado, puede entender el proyecto, puede entender los dibujos, puede entender todo. Es un asunto más de esos mentores. Nosotros lo que hacemos es que presentamos lo que vemos, tratamos de señalar lo que vemos, la excelencia, los elementos que entendemos que hacen que ese proyecto deba ser elevado a ese nivel. O sea que es más bien explicar la razón de nuestras nominaciones. Ujú. Pero ciertamente, como tú lo dices, también es como un proceso raro para nosotros porque estamos a veces defendiendo un proyecto del cual nosotros no somos el autor, Sí. ¿verdad? Entonces, a veces el jurado te pregunta, ¿y por qué se hizo eso? Bueno, pero tienes que preguntarle al autor, yo no soy el autor, Sí. ¿verdad? O sea pero es bonito, es el proceso, porque Sí. siempre es bonito celebrar la arquitectura y celebrar la genialidad, ¿verdad? ¿Qué buscaban ustedes como jurado cuando se reunían? Pues mira, cuando nos reunimos, lo primero fue como que, como el mismo, como es el símbolo de la medalla, es excelencia. Como que, ¿qué representa eso? ¿Cuáles son los criterios de excelencia? Y para nosotros significaba un proyecto que abarcaba todos los aspectos de diseño de la mejor forma. ¿Cuáles son los aspectos de diseño? Los aspectos de diseño son que entienda logística, que entienda primero lo que hablamos, el concepto. Ujú. Que tenga un buen concepto y especialmente Jonathan Marvel, que era mi otro jurado, era mucho más enfocado en cuál fue el concepto, cómo se desarrolló, cuál fue la línea de pensamiento, por qué se hizo, cómo fue, hasta él mismo, en vez de buscar los renders o al final de todo, al revés, él buscaba al principio donde exactamente cómo se desarrollaron todos los dibujos, que si habían dibujos a manos, que si no habían dibujos a manos, que le gustaba mucho ver cómo todo fluctuaba en cuestión del pensamiento principal. Y mi otro compañero, que era el otro jurado, era Felipe Andrés Felipe Mesa. Andrés, Mesa, sí. Mesas, que él se concentraba más en al revés, como que visualmente, cómo se veía, si de verdad visualmente recopilaba todo lo que uno estaba buscando, si sí o si no. Y yo era como el híbrido entre dos, como que ahí tenía que tener obviamente un propósito definido y que el propósito se definiera claramente en la arquitectura, Ujú. de principio a fin, como que eso era primero. Y entonces, entregando entre los dos lo que en verdad vimos, porque todos los proyectos, a ver, todo el mundo entendió por qué cada proyecto se escogió y Ujú. por qué cada profesor había escogido eso, que si tal vez el tema bien fuerte o tal vez un análisis de diseño más profundo. Así que entendimos por qué los proyectos fueron seleccionados. Pero el proyecto que más se destacó fue el que de verdad para nosotros consolidaba todo. Ujú. Era como que, y también hasta una pregunta que nos hicimos, si ellos entraran a nuestras oficinas, ¿cuánto tiempo de verdad esto tomaría en formarse en un proyecto de verdad? Ok. Y nosotros, nada, como que es 5 meses maybe para desarrollar los Ajá. planos, pero este es más como que está ahí. Ok. ¿Y cuál puede vender también a un cliente fácil? El proyecto que ganó tenía una maqueta bien fuerte. Ujú. No tenía los mejores renders, pero la maqueta, los dibujos y el análisis, todo se consolidaba. O sea, tenía una visual que podía defender, tenía los dibujos to back it up y tenía también el análisis profundo. No era ni siquiera como que algo que fuese, pero era algo tan profundo que era sencillo. En el sentido de que no era algo muy rebuscado, pero era elegante en ese sentido y todo el mundo estaba de acuerdo con eso. Cuando uno es jurado de este tipo y de competencia y otras, uno entra con unas expectativas y de repente le ponen 6 proyectos, que fue los proyectos que se nominaron. Y para aclarar, estamos hablando de la nominación, se hace en el 2026, pero lo que ustedes analizaron fueron los proyectos de 2025, de la clase graduanda de 2025, porque son análisis de proyectos de estudiantes egresados. Se enfrentan a esos 6 proyectos. Tienen unas expectativas como jurado. ¿Qué encontraron? ¿Se cumplieron las expectativas? ¿No se cumplieron? O sea, expectativa versus lo que vieron. Pues mira, las expectativas para mí eran bien altas, porque yo vengo de aquí y yo sé lo que esta escuela saca y toda la calidad de arquitecto y persona que saca. Así que para mí yo estaba, wow, yo voy a estar ya ahí, voy a estar atrás, así que yo quiero empaparme para aprender. Y entonces cuando llegué habían muchos aspectos que habían profundizado mucho mejor de lo que habían en mi año. O sea, ellos habían mejorado un montón en cuestión de diseño gráfico. O sea, eran bien fuertes. Toda una sección de
del edificio entero estaba completamente consolidada y se veía. Y también se veía también mucho en cuestión de... Nosotros teníamos también, obviamente, mucho análisis profundo, pero ellos tenían también mucho gráfica representativa de ese análisis, que también ayudaba. Y eso ayuda a cualquier cliente a entender tu punto de vista, así que eso es una parte muy fuerte también. Y también en cuestión... Porque también me recuerdo que había muchos proyectos que abarcaban diferentes soluciones a diferentes problemas, y en la forma que lo presentaron de todo era pues bien diferente, o sea, de soluciones bien diferentes. Sí, es que también como los proyectos eran tan grandes, obviamente no les dieron tiempo a desarrollar todo, pero ese no es la meta, ¿me entiendes? La meta es de verdad cogerlo todo y ver cuánto de verdad yo puedo abarcar adentro de todo esto. Claro. Y es lo que te dije, si tú entras a mi oficina, ¿cuánto tiempo de verdad tomaría hacer esto? Y era eso la pregunta que contestamos, y todo el mundo dijo, bueno, esto, cuando cogimos el proyecto ganador y fuimos proyecto por proyecto, y cuando llegamos al ganador era, bueno, en verdad que nada, como 3 a 6 meses, como mucho, presentar. Y eso fue lo que dio, y lo que vendiera, y lo que hacía sentido. Qué bien, qué bien. Yo imagino que eso ha generado tal vez un grado de apetito en los que nos escuchan, de conocer un poquito más de ese proyecto ganador. Pero amigos, en este momento es el momento de hacer una pausa. No se retiren, porque al regreso precisamente vamos a volver a conversar con María, pero vamos a tener aquí el autor del proyecto ganador de la medalla Francisco Luis Porrata 2025, y continuaremos entonces nuestro diálogo cuando regresemos de la pausa. Regresamos en breve a Espacio Común. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Espacio Común, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos de vuelta con ustedes en su programa, Espacio Común. Saludamos a los radioescuchas que nos sintonizan desde Católica Radio y a los amigos que disfrutan de nuestro programa en las diferentes plataformas digitales. Y retomamos la conversación con nuestra invitada, María Ibart Inver Rivera, y le damos la bienvenida también a Nelson Quirindongo Rodríguez, egresado del programa de arquitectura, quien se integra en esta segunda parte del programa para continuar conversando sobre la medalla a la excelencia en diseño arquitectónico Francisco Luis Porrata Dorea, a la edición 2025. Gracias, María, por continuar. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias, profesor. Bueno, estábamos hablando en la primera mitad sobre el galardón que la escuela otorga una vez al año dentro de los mejores proyectos de la experiencia en fin de carrera, que es el 5º año curricular, los proyectos que producen los estudiantes, lo que le llamamos el proyecto de grado, y cómo la escuela, los profesores nominan los proyectos que ellos entienden que deben o que pueden competir para el más alto galardón que nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño en el programa de arquitectura otorga, que es la medalla Francisco Luis Porrata Dorea. Y la edición más reciente fue la edición 2025, de la clase graduada 2025, donde se nominaron 6 proyectos. Estuvimos hablando en la primera mitad del programa con María como egresada de la primera clase graduada de la escuela en el año 2014, y este año como la primera egresada que es invitada a pertenecer al jurado de la medalla Francisco Luis Porrata Dorea. Y yo tengo aquí una reseña breve de esos 6 proyectos nominados, que es los que, María, me estabas contando justo al final de la primera mitad del programa. Estos fueron los 6 proyectos que ustedes miraron. Y yo creo que los radioescuchas, cuando María hablaba de resolver problemas, esto es lo que estamos hablando. Uno de los proyectos se propuso rehabilitar y empoderar a personas con amputaciones. Otro de los proyectos observó el impacto de las emisiones de carbono y el papel de la arquitectura y la tecnología en esos entornos habitables. Otro proyecto se propuso una metamorfosis urbana, trabajar ciudades inteligentes resignificando espacios existentes en Puerto Rico. Otro proyecto abordó la escasez de la profesión veterinaria en Puerto Rico. Otro proyecto trabajó un centro de cáncer y se preguntaba cómo pueden las facilidades contribuir a la salud mental de los pacientes de cáncer y sus familias durante el tratamiento. Y otro proyecto se propuso construir bienestar integrando naturaleza y diseño para prevenir la diabetes. Yo me imagino
que la persona que nos escucha como escuela de arquitectura y diseño, programa de arquitectura, jamás imaginaría que esos son los temas que se investigan en un programa de arquitectura. Pero cuando hablamos de resolver problemas, de eso es lo que estamos hablando. Y no podríamos decir que la arquitectura no tiene nada que ver en los problemas de la gente, porque todo ser humano habita arquitectura y todo ser humano atiende sus circunstancias de vida en alguna forma de arquitectura. Así que cuando hablamos de amputaciones, eso se trabaja en arquitectura. Cuando hablamos de trabajar con las emisiones de carbono, las investigaciones dicen que la construcción es una de las principales quienes emiten o que trabajan o que deben trabajar con relación al ambiente. El tema de las ciudades inteligentes es un tema eminentemente de arquitectura y de urbanismo. Los veterinarios se entrenan en arquitectura. Los centros de cáncer son arquitectura. Los centros para atender diabetes son arquitectura. O sea, ese tipo de temas, muchas veces lo que hacemos es que no los miramos desde el punto de vista arquitectónico y generamos, digamos, facilidades genéricas, pero así no es como se atiende un problema. Y eso es lo que creemos en la escuela. María, tú te enfrentaste como jurado a esos temas. ¿Te sorprendieron? ¿Te sorprendieron? ¿Qué comentario nos puedes dar como miembro del jurado? No, definitivamente, muchos de los, especialmente la amputación, no me lo esperaba. Ok. Porque eso era algo que nunca había visto ni había escuchado, así que por eso es que te digo que cada uno tenía su riqueza única de por qué lo seleccionaron, y lo entiendo. Y era así mismo, eso mismo, hasta cuando dijeron el título, yo como que, pero ¿cómo esto va a funcionar? No entiendo. Y cuando entendí el proyecto, yo como que, ok, claro. Y entonces, eso es como, lo que más me encanta es eso mismo, que son temas tan diversos que tú no los puedes poner en un mismo lugar y tú dices como que, ay, este se parece a este se parece al otro, y son temas tan diferentes y tan complejos por sí mismos en su propia naturaleza que no los puedes poner en un mismo renglón. O sea, son completamente únicos en cómo se desarrollaron. Ustedes como jurado se reúnen y además de dar el premio, que vamos a hablar sobre el premio en un segundo, decidieron dar una mención de honor. Brevemente, ¿por qué decidieron hacer la mención de honor y qué vieron en ese proyecto? Decidimos hacer una mención de honor porque consideramos que arquitectónicamente era el más diferente en cuestión de diseño, que se apartaba del resto. Y consideramos que eso era algo que sí amendaba como que resaltarlo, aunque fuese tan diferente, era como que entendemos lo estamos viendo y queremos que sigas por ahí, como que en el sentido de que tenía lo del propio. Muy bien, muy bien. Ahora, hemos invitado aquí a Nelson Quirindongo porque precisamente este es el egresado de la clase graduada 2025, cuyo proyecto resultó ganador este año de la medalla Francisco Leporatoria. Nelson, mis felicitaciones nuevamente. Gracias por el proceso, que lo conozco muy bien. Vamos a hablar de eso ya mismito. Le explicamos a los radioescuchas en la primera mitad que los proyectos de fin de carrera en nuestra escuela, el programa de arquitectura, empiezan con un semestre de investigación, y esa investigación es la que da las bases para luego un segundo semestre donde desarrollan el diseño. Tú has sido reconocido por el tema de ese diseño, ¿verdad? Pero ese diseño es producto de esa excelente investigación. ¿Nos puedes contar un poco de en qué se basó la investigación? Claro, mira, por lo general, ¿verdad? Cuando yo empecé a hacer la investigación, yo me di cuenta que había que debatir los hospitales de Puerto Rico porque los hospitales, ¿verdad? Mayormente en el área oncológica no tienen como que el área apropiada, ya sea para las familias y los pacientes de cáncer, sino como que todo se trata de generalizar. Y yo pues hice una investigación y a través de la investigación encontré lo que vendría siendo los centros Magis, que fueron, ¿verdad? Creados por lo que vendría siendo una arquitecta paisajista, y pues ella, ¿verdad? Resultó ser paciente de cáncer. De igual manera, ella no pudo abarcar, ¿verdad? Completamente el diseño, porque pues dada las circunstancias, a través de la investigación que ella estaba haciendo, según lo que pude encontrar, ella pues tuvo un encontronazo, ¿verdad? Claramente murió, ¿verdad? A causa del cáncer. Pero arquitectos reconocidos como Zaha Hadid, en conjunto con el esposo de ella, que ya era Maggie James, lograron como que hacer estos tipos de centros de rehabilitación para pacientes con cáncer. Y yo pues determiné que en Puerto Rico no hay ninguna área que por lo general
abarque a los pacientes de cáncer y a su familia en ese ámbito, sino como que todo lo que ella enfatizaba en los centros Maggie's era como que mayormente hacer un área que sea mayormente biofílica para los pacientes con cáncer, y yo determiné que a través de esa información que yo pude encontrar, ¿verdad? Por un tema muy personal, ¿verdad? En mi caso, pues yo tomé esa información y así fue como que pude lograr hacer este centro aquí en Puerto Rico. Mencionas muchas cosas que yo quiero conversar contigo. Ok, perfecto. Que de seguro a personas que nos escuchan les resulta curioso. Lo primero, biofilia. ¿Qué es eso? La biofilia mayormente, ¿verdad? Es cuando tú incorporas la arquitectura con paisaje. Cuando el paisaje se integra dentro de la arquitectura, entonces no daña en ningún momento nada de lo que vendría siendo el área verde, sino como que la incorpora dentro del proyecto. O sea, que sería como un proyecto que incorpore naturaleza con lo que son los espacios que se necesitan, Sí, es en este caso, para atender el cáncer. Sí, es correcto. ¿Y qué revela la investigación en términos de incorporar naturaleza? ¿Por qué? Pues porque mayormente, ¿verdad? Al incorporar la naturaleza con la arquitectura, que era lo que vendría siendo la biofilia, ¿verdad? Como acabo de decir anteriormente. Y eso lo que mayormente crea es como que le da un bienestar, salud mental, mejor vida, como, ¿verdad? Una mejor calidad de vida para la persona ya paciente del cáncer y a su familia. Y pues así como que la persona se olvida de que está en ese proceso de quimioterapia o radioterapia, y como que ellos se enfocan más como que estoy viviendo mi plenitud, ¿verdad? Yo sé que ya en bastante tiempo, o quizás un poco más, voy a estar dejando, ¿verdad? Dejando sola a mi familia, por decirlo así, no hacer tan poquito tan fuerte. Claro. Pero pues como que le alivia el dolor a la persona de sentirse solo en ese aspecto. Yo creo que tu proyecto aboga por entender el proceso de la enfermedad. O sea, que a veces uno piensa que las enfermedades son como el catarro común, que me lo atiendo rapidito y se me va y se acabó, ¿verdad? Tú estás hablando de que estamos hablando de tiempo, estamos hablando de meses, semanas, meses. Una persona habitando una serie de espacios, y lo que abogaba tu investigación entonces es que esa persona se iba a sentir mejor, o que lo iba a apoyar, va a tener un grado de salud mental con ese acceso a la naturaleza. Sí, no, claro, por supuesto, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Yo por lo general tenía a mis dos abuelas, una ya pues falleció a causa del cáncer, la otra pues lo venció, gracias a Dios, pero en todo ese proceso, ¿verdad? Yo estuve con ellas dos, ayudándolas en todo aspecto, yendo a diferentes hospitales, ¿verdad? Para ya sea las radioterapias, la quimioterapia, porque exactamente una recibía quimioterapia, la otra recibía radioterapia, la que pues tuvo el fallecimiento fue la que tomó la radioterapia. Y yo digo que por lo menos con la que quimioterapia yo la estaba llevando a diferentes parques y, ¿verdad? A pasar más tiempo con la calidad de la familia. Y en todo eso, ¿verdad? Yo me di cuenta como que, oye, lo que yo estoy investigando tiene razón. Y pues como que en todo ese aspecto mi abuela como que dejaba de pensar en lo que vendría siendo de tomar la quimioterapia, y como que se le olvidaba por un momento que tenía cáncer. Wow, o sea que, fíjate, Nelson, tú incorporaste algo bien personal en este año, ¿verdad? En ese último año de tu carrera. Pues. Sí. No, realmente de primer año, ¿verdad? Yo entré en el 2019 y yo ya anteriormente había estudiado el cáncer en una clase de salud en mi clase de, escuela intermedia. Okay. Y me di cuenta que el tema de cáncer es bastante amplio, y desde ese momento yo dije como que yo quiero estudiar el cáncer en mi fin de carrera. Y pues gracias a Dios la escuela me dio la oportunidad de poder estudiarlo, porque ya anteriormente se había estudiado el cáncer, pero no desde mi perspectiva. Mira, yo como estamos revelando aquí cosas, ¿verdad? Yo voy a revelar una. Porque este muchacho luchó por su tema. Porque en un principio, como se había trabajado cáncer en el pasado, nosotros tenemos una regla interna de que los temas no se deben repetir muy seguido. Y él se sienta conmigo y me explica, no, yo tengo una perspectiva bien particular sobre el tema del cáncer. Y me habla un poquito, no tanto detalle como lo que entendí luego haciendo el proyecto con él y demás. Pero me explica, no, yo tengo una perspectiva bien de cerca, y me da algunos detalles de lo que has compartido, ¿verdad? Pero compartiste mucho más, tanto en tu investigación como en el proyecto. Y te tengo que decir que me convenciste, ¿sabes? Cuando te sentaste, yo quiero hablar con usted y quiero explicar, yo voy a luchar por mi tema, yo sé que se ha trabajado antes, pero deme la oportunidad. Y yo dije, vamos. Y mira dónde tú has llegado, ¿verdad? Así que me siento que no nos equivocamos, ¿verdad? Tu proyecto es una crítica, entonces. Es una crítica a las facilidades médicas. Claro, sí. O sea, mi proyecto va, ¿verdad? Según el grado de investigación en el primer semestre. En el libro todo está especificado de por qué yo debato todos los hospitales y por qué yo los critico. Porque las facilidades hospitalarias, ¿verdad? Actualmente no cuentan con lo que vendría siendo el espacio común
para lo que vendría los pacientes de cáncer, ni a su familia ni tan siquiera, sino como que los pacientes de cáncer tienen que ir solo a esta área, pero su familia no se puede quedar. Y yo debatía eso, porque yo por lo menos en mi proyecto que resultó ganador a la excelencia, yo especifico que tengo, ¿verdad?, 3 tipologías de apartamentos en donde una persona está sola, pero también hay voluntarios que los ayudan, hay personas con 2 familiares y hay personas con 3 o 4 más familiares. Incluso dentro de mi proyecto yo tengo el coworking que, ¿verdad?, le da esa facilidad al ya sea a la familia de continuar su trabajo desde ahí y, ¿verdad?, apoyar a su paciente con cáncer. Claro, claro. O sea que entonces seguimos aquí descubriendo cosas. Son 2 críticas entonces. Sí, no, claro. Está la crítica a la imagen, ¿verdad? Y para que lo entendamos, ¿verdad? La crítica es una palabra bien común en el mundo de arquitectura, no es peyorativa, ¿verdad? No, claro. Es que hay algo que requiere mejorar. Sí. Es una crítica constructiva. La facilidad médica está pensada en muchas ocasiones desde el punto de vista funcionalista, ¿verdad? Estamos pensando, ok, necesito un espacio para, digamos, este tipo de maquinaria o para este tipo de condición, que la persona esté acostada, que la persona esté sentada, ¿verdad? Se piensa desde ese punto de vista, que quepan las cosas. Sin embargo, tu perspectiva era otra. Tu perspectiva no es solo que el tratamiento médico se da, sino cómo se siente la persona. Y cómo se siente la persona implica que a veces una persona necesita otras cosas más que simplemente el medicamento o la máquina que lo va a atender. Y tú dices ahora que es el espacio mismo, ¿verdad? ¿Cómo tú viste eso? ¿Qué te hizo descubrir eso? ¿Verdad? Por lo general yo, según la investigación, porque todo es aquí a base de la investigación, yo me di cuenta de eso, ¿verdad? De un énfasis común de que yo tenía que habitarme en un lugar que por lo menos me diera la oportunidad de que la persona, ¿verdad?, tuviera la biofilia dentro del proyecto, pero que también sintiera que la naturaleza se abarca al proyecto. Por eso es que yo decidí ubicarme en Aguadilla, ¿verdad? De todas maneras, estoy criticando un hospital, pero me instalo frente a un hospital porque mi proyecto no abarca todas las facilidades hospitalarias que él tiene un hospital. O sea, yo actualmente estoy ubicado frente al Buen Samaritano en Aguadilla, pero con la relativa punto de vista de mirar hacia el mar. Claro. Y ahí, pues, desde ahí es que la persona como que, ok, estoy en esta facilidad, me tengo horticultura, arteterapia, aromaterapia y todas las terapias habidas y por haber, pero entonces como que quiero algo más. Muchas personas reflejan su pensamiento y todo eso mirando hacia el mar. Y ese era también un punto de vista clave e importante en mi proyecto. A mí algo que me gustó mucho del proyecto de él es que no solamente abarcaba eso mismo de cómo un paciente podía hacer para que se dé su tratamiento, pero era también cómo lo podemos ayudar mentalmente. Eso no era solamente tratarlo en cuestión física, pero sino también mental. Y eso es algo que lo consolida justamente en la arquitectura, como que esas 2 miembros, porque como tú bien dices, que la familia, cómo te ayuda, cómo te afecta. Y entonces, consolidando esas 2, lo hiciste muy bien en el diseño, que lo juntaste y cómo esto se puede hacer. No, claro, sí, o sea, todo eso fue investigando como que cómo yo puedo lograr esto, ¿verdad? Que se vea más sensitivo para una persona con cáncer, pero que al mismo tiempo no se sienta que tal vez tenga una semana, 2 meses, 1 año, sino como que le dé una mejor calidad de vida. Exacto, convertiste un tema bien mórbido en algo cerebral, en el sentido, Sí. en el sentido de que como que te vas con tu familia y están juntos y hacen actividades. No lo convierte en un tema bien mórbido, que normalmente el hospital eso es lo que termina siendo. Claro, yo en clase le hago a los temas que tienen que ver con la medicina, con la salud y demás, le pongo referencia a algunas películas de misterio. Sí. Que están uno oye esas camillas así con las ruedas chillando y entonces están las luces así parpadeando y dice, ese no es el hospital que queremos, ¿verdad? Y no es que no queremos aquí que nadie piense que los hospitales de Puerto Rico son muy buenos, no estamos diciendo eso, ¿verdad? Pero es un asunto de que la arquitectura nos muestra que hay otras maneras de hacer, hay unas cosas que se pueden mejorar, hay unas cosas que se pueden hacer distintas, lo que es la referencia que tú mencionas. Yo creo que casi todo ser humano tiene alguna experiencia con el cáncer. Sí, no, claro, Alguna por experiencia. supuesto. Y yo tengo una particular con mi papá. Sí, no, usted me contó. Claro, claro. Y yo recuerdo claramente tú explicando esto en clase porque tengo el honor de decir que fui tu mentor de investigación y tu mentor de proyecto. Sí. ¿Verdad? Uno de ellos, ¿verdad? Y recuerdo que mi papá me decía cuando estaba en su proceso de infusiones, a mí me encanta cuando me ponen a la parte de atrás del espacio
del médico y él decía, me dan una butaca para mí y yo tengo un televisor así al frente y me ponen los juegos de pelota. Y como la infusión duraba 2 horas y media, los juegos de pelota son larguísimos, pues le decía, yo veo casi un juego completo allí y estoy feliz. Y él me hablaba de felicidad, porque además de otra cosa que quiero comentar, porque tenía su espacio con entretenimiento. Y era solo un asunto de tener un televisor. Eso era todo lo que él necesitaba para enfrentarse a ese proceso que era, si no me equivoco, era una vez cada 2 días o diario en un momento dado, ¿verdad? O sea, que él iba y tenía sus 2 horitas allí de ver de estar tirado para atrás en una butaca y de ver entonces su jueguito de pelota. O sea que hay un componente emocional para atender los temas de la enfermedad. Entonces, la otra cosa que te quiero compartir, que esta no creo que te la compartí en clase, pero yo creo que nos pasa a todos. Yo siempre recordaba a mi mamá decir, es que ese doctor me trata tan bien, esa doctora es tan buena porque ella conversa con uno. Entonces está hablando del componente humano. Sí, no está hablando de la pericia médica específicamente, cuán buen médico, cuán bien receta o no. Habla de que es que me hace sentir bien, ¿verdad? Lo que llaman en inglés el bedside manner, ¿verdad? La manera en que te habla el médico y ya tú empiezas a sentirte bien desde que te sientas a hablar con el médico. Tú abogas que la arquitectura tiene la capacidad de hacer eso. Sí, no, claro, por supuesto. ¿Por qué? Cuéntame. Yo digo que, ¿verdad? Nosotros como arquitectos siempre vamos a los sitios, entonces entramos a un espacio y empezamos a mirar todo, observar todo, ¿verdad? Y una persona que no es arquitecto, en este caso, un paciente de cáncer o una familia, la familia siempre habla. Entonces, pues estoy en este espacio y la familia empieza a mirar todo absolutamente. Oye, me gusta el trato de tal persona, me gusta estar aquí, me siento cómodo. Pues entonces eso es lo que yo buscaba, que la persona, ¿verdad? Ya sea la familia o el mismo paciente de cáncer, tuviese ahí, oye, me siento cómodo donde estoy y sé que me puedo quedar aquí en estas facilidades. Y eso es lo que yo estaba buscando. Y un tema que tú traes que llama mucho la atención también, que es una corriente psicológica muy, muy actual en el tema de la salud, es que el cuidador forma parte de ese proceso. Sí, no, por supuesto. Y por eso tú dices, yo lo incluyo, ¿verdad? No es solo un asunto de que me retiro de mi familia, estoy con este médico, este personal, quien no conozco, que me va a tomar un tiempo cogerle esa confianza porque no le tengo un apego emocional, pero si esta persona viene conmigo, pues entonces ya el proceso de sanación empieza ahí, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico y emocional. Mi última pregunta a ti, Nelson, es ¿cómo valoras tú el que la escuela te permitiera investigar un tema tan personal? Pues mira, yo de verdad estoy bastante agradecido por la escuela, ¿verdad? Como le dije, el proyecto, o sea, el tema se ha investigado anteriormente. Y al verdad, yo sentarme con usted y de explicarle todos mis puntos de vista y el por qué lo quería escoger, yo estoy bastante agradecido con la escuela. Porque el tema para mí siempre fue como que el cáncer, pero llegar a ese punto de vida, a ese punto de mi vida, ¿verdad? Y de vista que fuera tan personal con mis 2 abuelas al mismo tiempo, porque claramente el tema de mi proyecto es el Lucebe Cancer Center, pero nadie sabe el qué significa el Lucebe. El Lucebe significa el nombre de mis 2 abuelas. Una se llama Luz María, que fue la que falleció a través de la radioterapia, y la otra se llama Evelyn. Y de ahí yo pues pico el nombre de Luz María, pues somos Luz, y Eve de Evelyn. Y pues completo el Lucebe Cancer Center. Y Evelyn estaba aquí en el jurado final, en tu presentación final. Sí. Evelyn fue la que vino en el jurado final. Qué bonito, qué bonito. María, tú como jurado evaluaste ese proyecto y fuiste uno de los 3 votos de que este proyecto fuera la medalla. Incluso el jurado te otorgó a ti la distinción de leer el laudo. ¿Qué vio el jurado en este proyecto? Pues una de las preguntas que nosotros hicimos en el jurado fue el nombre, ¿verdad? Después que presentaron el proyecto, una de las preguntas es ¿y por qué Lucebe? ¿Qué eso significa? ¿Y por qué ese nombre? Porque todos los proyectos, los títulos son bien exactamente lo que es, y este era una palabra nueva. Y cuando me explicaron qué era eso, ahí fue que yo entendí que esto es bien personal. Como que esto es... Se notaba que como que el diseño fue hecho con amor, en el sentido de que como que él no diseñó pensando en como que un cliente, él diseñó pensando, yo y mi abuela, si estuviésemos aquí, ¿qué necesitaríamos? ¿Cómo nosotros lo haríamos? Y sin yo saber eso, porque yo ni te había conocido, o sea, en ese momento, claro. Se notaba en el diseño eso, como que diseñaste para ti, con amor de un punto de vista que de verdad lo usaba. Entonces nosotros como jurado vimos eso. O sea, se notaba en el diseño, se notaba en la persona que lo presentó por ti, y se notaba mucho también en la maqueta. O sea, en el sentido de que algo, si tú ves el diseño como tal, es algo que simplemente crece orgánicamente.
No, sí, claro, eso fue un proceso bastante largo porque, ¿verdad? Yo recuerdo que las palabras de mi mentor, Nelson, tienes que ser más sentimental. Y yo no estaba siendo sentimental y yo, ¿cómo yo creo algo sentimental? ¿Cómo yo plasmo todos mis sentimientos en el proyecto? Pero gracias a Dios lo logré. Sí. Sí. ¿Qué tú sientes al escuchar aquí al jurado, a uno de los miembros del jurado, y que presenta esa valoración de tu proyecto? Pues me siento, ¿verdad?, bastante agradecido porque, ¿verdad?, sin ella conocerme, porque por lo menos María Ibal me conoció el mismo día de la presentación. Sí. Ella solamente conocía el proyecto por el nombre del proyecto, en este caso Luce Cancer Center, pero pues no sabía que era de Nelson Quirindongo Rodríguez. Hasta pues que me llamaron y yo pues me presenté, vi que ella me vio que era yo, en valga la redundancia. Y pues como que bastante agradecido porque, ¿verdad?, saber de una persona externa que opine de tu proyecto así, ¿verdad? Porque todos los arquitectos opinamos de todos los proyectos, pero saber de una persona experta, ¿verdad?, en este caso María Ibal, y la primera ganadora de la medalla, que lo ve desde ese punto de vista, ¿verdad?, estoy bastante agradecido. ¿Te lo esperabas cuando te llamaron tu nombre? Realmente no, Okay. realmente no. Tenía conocimiento de que iba a ganar otra persona, en mi caso, desde mi punto de vista. Pensaba, Pensaba, okay. entonces cuando mencionaron que esa persona iba a hacer honor y yo, ¿quién habrá ganado? Entonces cuando nada más escuché el luz, yo me quedé en shock, no sabía qué hacer. Todo el mundo, Nelson, eres tú, yo, pero de verdad soy yo, y tuve que caminar. O sea, fue algo bien gratificante. Qué bonito, qué bonito. Para mí ha sido un verdadero placer estar con ambos aquí, con María en la primera y parte de la segunda mitad, y contigo, Nelson. Tengo que hablarle brevemente a ambos. María, muchas gracias por todos estos años, por lo que le das a la escuela con lo que haces profesionalmente, ¿verdad? Además de tu bachillerato en arquitectura, luego estudiaste maestría de administración de empresas, eres interiorista con una carrera prolífera, bien buena, así que sigue cosechando éxitos, ¿verdad? Le das mucho orgullo a los que te vimos, ¿verdad?, en tu proceso de formación. Yo veo en Nelson, entonces, eso mismo que tú eres de aquí a unos cuantos años, ¿verdad? Para mí fue un honor también tenerte en el salón de clase y ver entonces este proceso al frente de los ojos de uno, ¿verdad? Y me llena de mucha satisfacción la seriedad con la que manejaste esta investigación, este tema, y qué lindo que unas personas externas que ven el proyecto por primera vez en ese momento lo logran identificar. Quiere decir que no te equivocabas, ¿verdad? Y uno que está ahí contigo, pues ciertamente siente mucho orgullo. Siento mucho orgullo por ambos. Muchas gracias a ambos. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Esto fue Espacio Común, el foro interdisciplinario donde la arquitectura, el diseño y la ciudad se piensan, se comparten y se viven. Precisamente de eso hemos hablado en la mañana de hoy. Sus opiniones son importantes, por lo que les invitamos a que nos acompañen o que nos compartan sus comentarios, sugerencias, ideas. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico espaciocomún@pucpr.edu. Y los esperamos todos los jueves en Católica Radio, 88.9 y 89.1 de la FM, y cada viernes por el canal de YouTube de la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón y el canal Huellas del Futuro de la PUCPR. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Espacio Común, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.